Bueno, el título es ese: Pesquisa de lesiones premalignas y cáncer temprano de páncreas en población de alto riesgo. Ya el título nos dice todo. Nos dice qué es lo que vamos a buscar y en quiénes vamos a buscar. Lo que vamos a buscar son lesiones precursoras de cáncer o un cáncer que esté en un estadio T1, N0, M0 para que uno le pueda ofrecer una opción curativa. ¿Y en quiénes lo vamos a realizar? En poblaciones de alto riesgo de cáncer de páncreas, que ya vamos a ver cuáles son. Como introducción, le quiero decir que el cáncer de páncreas en Argentina es la cuarta causa de muerte y la cuarta causa de cáncer, detrás del cáncer de mama, del cáncer de colon y del cáncer de pulmón. Entonces, al ser tan frecuente esta lesión, la pregunta que uno quizás se pueda hacer es ¿por qué no se recomienda una pesquisa en la población general? Y la respuesta es la que está ahí abajo, porque su incidencia poblacional general es de 5 a 8 casos cada 100.000 habitantes, es más frecuente en hombres, más cerca de los 8 cada 100.000 en hombres, más cerca de 5 cada 100.000 en las mujeres. ¿Cuándo se recomienda entonces la pesquisa? Se recomienda cuando existe un riesgo incrementado. O sea, cuando el riesgo es 5 veces mayor que el de la población general o cuando existe un riesgo absoluto mayor al 5% de desarrollar este tipo de tumor. Haciendo un paralelismo y otros tipos de pesquisa que uno hace, fíjense que cuando uno tiene un esófago de Barrett es una lesión premaligna en el esófago y uno tiene que someter a este tipo de pacientes a distintos tipos de estudios. Lo mismo pasa en el estómago, como hablaron hoy el doctor Riquelme y la doctora Moreira, con el tema de las metaplasias intestinales. Y lo mismo pasa en el colon cuando uno tiene un pólipo adenomatoso. Entonces, este motivo es por el cual uno debe hacer el paralelismo con el cáncer de páncreas. Y estas son las lesiones que uno debe buscar para que la enfermedad no progrese. Un IPMN, un PANIM, un cistoadenoma mucinoso o un tumor pseudopapilar, que son lesiones que si uno las deja a su libre evolución, pueden desarrollar este tipo de tumores. Entonces, ¿cuáles son los grupos de alto riesgo? Paciente mayor de 50 años que desarrolla una diabetes mellitus de reciente comienzo, es un paciente de riesgo. La pancreatitis crónica depende del contexto. Hay países en los cuales se la considera de alto riesgo y los pacientes que tienen pancreatitis crónica son sometidos a este tipo de pesquisa, otros no. Cuando uno analiza ese riesgo absoluto, se da cuenta que es bastante dispar. Y en el año 2018 en Baltimore se hizo el consorcio de screening de cáncer de páncreas y determinaron que el cáncer de páncreas familiar y las mutaciones genéticas predisponentes son factores de riesgo que merecen una especial atención. Esto es lo que se había contado. En el año 2018 se hizo en Baltimore un consorcio de expertos multidisciplinarios vinculados a la patología pancreática. Se utilizó el método Delphi, que consiste en entrevistas a expertos, lográndose un consenso cuando había un acuerdo en esas preguntas que era superior al 75%, y el objetivo de este tipo de pesquisa era identificar lesiones precursoras de displasia de alto grado o ya tumores tempranos T1, N0, M0. Se dijo que la vigilancia debiera ser anual y que los métodos recomendados eran la ecoendoscopía y la resonancia. Esto es una tabla de factores de riesgo hereditario con su riesgo relativo y riesgo absoluto. Tampoco pretendo que se la acuerden, pero fíjense que cómo van en determinadas patologías aumentando esos riesgos y todas estas combinaciones de mutaciones y de familiares de primer grado con tumores
ameritan que ese paciente sea considerado de alto riesgo y que sea sometido a una pesquisa. Ahora bien, una vez que uno identificó el paciente de alto riesgo, ¿cuándo debe comenzar la pesquisa? Si el riesgo es familiar y no existen mutaciones, a los 50 años. Cuando existen mutaciones de esos genes que están ahí, también a los 50 años. Cuando existe la mutación de ese gen CDKN2A a los 40, y cuando existe un síndrome de Leiden o un Peutz-Jeghers a partir de los 25 años. Obviamente, cuando uno analiza la prevalencia, 90 o un poquito más del 90% van a ser cánceres esporádicos. Pero en el cáncer de páncreas se utiliza la regla que se utiliza también para el cáncer de estómago. Hay que por ahí parar un poco las antenas cuando estamos frente a un paciente joven que desarrolla un cáncer de páncreas, menor de 40, de 50 años, y encima tiene antecedentes familiares de tumores de páncreas o de otros tumores, porque ahí podemos caer en ese 8% o 2% que son los cánceres de páncreas hereditarios o síndromes heredofamiliares. Entonces, cuando uno está frente a un cáncer de páncreas esporádico, que básicamente lo más frecuente es que sea un paciente con diabetes de reciente comienzo, mayor de 50 años, con pérdida de peso, tabaquista, esta pesquisa debe comenzar a los 50 años, debe hacerse ecoendoscopía y resonancia anual durante 3 años. El método de pesquisa recomendado es la ecoendoscopía y la resonancia. eh, Hay particularidades, como por ejemplo puede ser la pancreatitis crónica, donde hay pacientes que tienen calcificaciones en el páncreas y muchas veces hay que combinar los métodos porque el calcio a nivel de los conductos y del parénquima pancreático puede producir artefactos y dificultar un poco la evaluación econdoscópica del páncreas. Se puede utilizar una tomografía con protocolo para páncreas solo si no está disponible la ecoendoscopía o la resonancia. El CA19-9 solo si hay presencia ya de lesión sospechosa. Y después lo que es el ADN tumoral circulante está en evaluación, lo que es la glucemia y la hemoglobina A1C en pacientes con diabetes de reciente comienzo, y después los test genéticos y consejería genética cuando uno está ante una fuerte sospecha de que tenga un tumor hereditario o heredofamiliar. Algunas respuestas vinculadas a la vigilancia. Las guías recomiendan vigilancia, por ejemplo, los tumores neuroendocrinos asintomáticos, que no son funcionales, que son de bajo grado, pero que tienen PANET hasta 2 centímetros. Las mutaciones de ese gen deben ser sometidas rutinariamente a econdoscopía con punción, aspiración con aguja fina. Y fíjense que la tasa de progresión predictiva sugiere que lesiones estadio 1 pueden progresar a un estadio 4, aún en ese periodo de tiempo que uno está programando estos estudios de vigilancia. Uno puede ser que encuentre un año un páncreas completamente normal en una resonancia o en una econdoscopía, y en el control del año siguiente encuentre una lesión. Como habíamos dicho inicialmente, los objetivos de las pesquisas obviamente es prevenir la muerte por cáncer de páncreas, identificar y tratar esas lesiones precursoras. Si uno identifica un cáncer de páncreas temprano, es el objetivo, tiene que ser un cáncer estadio T1, N0, M0 para ofrecer una opción terapéutica que sea curativa. Y básicamente
lo que uno busca es identificar lesiones que son precursoras de tumores, principalmente los PANIN y los IPMN. La mayoría de los adenocarcinomas tenemos que recordar que surgen de los PANIN. ¿Cuándo vamos a proponer una cirugía en el contexto de estos estudios de vigilancia? A individuos de alto riesgo cuando poseen tumores quísticos con signos o rasgos preocupantes, por ejemplo, tumores que tienen nódulos, tumores que tienen aumento de su tamaño de un control a otro. En lesiones sólidas de patología indeterminada que midan más de 5 milímetros, IPMN esporádico en individuos de alto riesgo, por eso es que hacemos la pesquisa, o enfermedad metacrónica en casos de IPMN resecados previamente. ¿Cuál es el plan de pesquisa recomendado? Bueno, ese consorcio realizado en el 2018 recomendó hacer ecoendoscopía y resonancia anual en población de alto riesgo. Después hay que ver la realidad de cada país. Son estudios que son muy costosos, que son muy difíciles de solventar en el tiempo. Nosotros en Argentina hicimos un estudio que duró 2 años, donde incluimos en un sistema de vigilancia a los pacientes con factores de riesgo incrementado, y lo que hacíamos era ecoendoscopía y resonancia, pero no los dos juntos el mismo año, sino alternados. Y justamente esa variación de este protocolo de vigilancia lo hicimos justamente por una cuestión de costos. No era viable en el medio nuestro realizar ambos estudios a la población de riesgo por un tema de accesibilidad económica. Entonces, todas estas propuestas requieren validación y consenso. Como conclusión, podemos decir que la pesquisa está recomendada en pacientes de alto riesgo, que el objetivo es detectar lesiones precursoras de displasia de alto grado o tumores tempranos T1N0, M0, que es fundamental implementar protocolos en centros especializados con equipos multidisciplinarios, y que los riesgos y los costos de este programa de vigilancia requieren una evaluación adicional, porque muchas veces los consorcios dictaminan una serie de seguimientos que en otros países, como por ejemplo en Latinoamérica, no son viables.